Hola, ¿cómo están? A partir de aquí desarrollaremos el tema espacio visceral del cuello, región del cuello que constituye un nexo entre los órganos ubicados en la cabeza y aquellos que se encuentran en la cavidad torácica. Esta región se extiende desde el espacio retromandibular y la articulación atlanto-occipital hasta la entrada del tórax. Su forma varía según la posición de la cabeza. Dentro de este espacio encontramos los órganos del cuello y la formación del surco yugular. El contenido del cuello se agrupa en 4 espacios, también llamados compartimentos. Un compartimento vertebral que contiene las vértebras cervicales, los ligamentos y músculos del cuello. Un compartimiento visceral que contiene glándulas, tiroides, paratiroides y timo, la laringe, la faringe y la tráquea. Y 2 compartimientos vasculonerviosos que contienen la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago a cada lado del cuello. La protección de los órganos viscerales del cuello y su movilidad es proporcionada por las vértebras, los ligamentos y los músculos cervicales. De acuerdo a la división topográfica, podemos dividir a las regiones del cuello en regiones superficiales, región dorsolateral del cuello, también llamada tabla del cuello, extensa región que presenta, en el caso del bovino de razas cebú similares, la jiba o joroba en la porción caudal. No hay crin, la piel se halla generalmente pigmentada y gruesa. En el toro, el tejido subcutáneo se halla formado por abundante tejido conectivo y adiposo, y en la vaca y novillos estas características están atenuadas. En el caso del ovino, en la raza productora de lana, se encuentran en el cuello grandes pliegues. En los caprinos se observan en la región ventral del cuello las campanillas, sacos de piel bien redondeados, ubicados a cada lado de la línea media del cuello. En el equino, en el límite dorsal, se encuentra la inserción de las crines. Profundamente se puede palpar el tejido adiposo de la crinera. En el cerdo, el tejido adiposo se acumula en el subcutáneo y es a menudo extraordinariamente grueso sobre la parte del cuerpo. Los pelos son muy escasos en las razas mejoradas. Los pelos largos o cerdas están dispuestos en grupos de 3 y son más desarrollados en la región del cuello y de la espalda. En cambio, en el perro y el gato varía de acuerdo a la raza. La piel es laxa en la porción dorsal del cuello y del tronco, donde pueden presentarse pliegues. El pelaje está sujeto a variaciones de longitud, grosor, color, entre otros. Los pelos están dispuestos en grupo de A3 en una gran extensión. Los elementos anatómicos que constituyen la región del cuello son la tráquea, el esófago, numerosos vasos arteriales, venosos y linfáticos, importantes nervios que recorren la región cervical, a saber, las fosas ligamentosas, las aponeurosis y celdas musculares, el esófago y la tráquea, la tiroides y glándula paratiroides, el timo cervical, el surco yugular y la irrigación e inervación con el drenaje linfático. Las bolsas ligamentosas son cavidades llenas de líquido seroso, normalmente de pequeñas dimensiones. La bolsa atlantoidea nucal craneal se ubica entre el arco del atlas y el ligamento de la nuca, mientras que la bolsa supraespinosa lo hace sobre el proceso espinoso de la segunda vértebra torácica y la bolsa nucal caudal sobre el proceso espinoso del axis. La función de estas bolsas son: la bolsa atlantoidea o nucal craneal evita la fricción entre el ligamento nucal y el arco dorsal del atlas. En cuanto a la bolsa supraespinosa, evita la fricción entre el ligamento nucal y el proceso espinoso de la segunda vértebra torácica, y por cuanto la bolsa nucal caudal evita la fricción entre el ligamento nucal y el proceso espinoso del axis. Estas bolsas nucales presentan gran interés en clínica
En el caso del mal de nuca, estas bolsas están distendidas por el acúmulo de pus y el ligamento cervical o nucal se halla necrótico. Las fascias y celdas musculares constituyen un amplio sistema fibroso conectivo que envuelve a los músculos del cuello y potencia su contracción. Se halla dividido en varias láminas que constituyen una verdadera vaina destinada para algunos órganos y para grupos musculares. Las fascias comunes forman dos complejos aponeuróticos. Las fascias de ambos complejos proceden de la porción funicular del ligamento nucal y terminan en el manubrio del esternón. Durante su descenso, cada sistema se desdobla para englobar a los músculos que encuentran en su trayecto. El complejo superficial, constituido por una lámina superficial y otra profunda. La lámina superficial cubre al músculo trapecio insertándose en la espina de la escápula. Su extremo craneal se prolonga mediante la fascia superficial de la cabeza. Su extremo caudal constituye la fascia homobraquial y la fascia pectoral, dependencia de la fascia del tronco. Termina insertándose en el borde ventral del esternón, confundiéndose con la lámina del lado opuesto. La fascia superficial está separada de la piel solo por el músculo cérvico-facial que puede adherirse. La lámina profunda cubre la cara profunda del músculo trapecio, forma dos láminas, una de estas hojas pasa por debajo del músculo esternocefálico para formar la lámina pretraquial. Otra pasa por debajo del músculo brachiocefálico y forma la lámina prevertebral. La lámina pretraquial se desdobla alrededor de la arteria carótida primitiva, sus vasos y nervios satélites, formando la vaina carotidia. Desciende entre la tráquea y los músculos hioideos, a los cuales envía delgadas hojas conectivas. Envuelve la cara ventral de la tráquea, del esófago y de la glándula tiroides. La lámina prevertebral es más profunda y, como la precedente, está limitada a la región ventral del cuello. Toma inserción en ventral del esfenoides y cubre la cara ventral del músculo largo del cuello y largo de la cabeza. Como también la cara profunda de los músculos escanenos, concurre a formar con la lámina pretraquial una vaina completa que envuelve la tráquea y el esófago. El complejo profundo, también representado por una lámina superficial y otra profunda, la lámina superficial, considerada como la aponeurosis de inserción del músculo romboides, desde el ligamento supraespinoso hasta el cartílago complementario de la escápula. Hacia caudal, cubre la cara superficial del músculo serrato ventral. La lámina profunda reviste la cara profunda del músculo romboide, constituye una hoja junto con la aponeurosis del músculo serrato dorsal hasta su inserción en el ligamento dorso-escapular medial. Hacia caudal se adelgaza y se divide en varias láminas secundarias, las que se insertan en la cara medial de la escápula. El esófago constituye un conducto músculo-membranoso que conecta la faringe con el estómago. Vacío durante el reposo interviene en la deglución. En los rumiantes, además de la deglución, cuyas contracciones se producen en dirección caudal, en la eructación o vómito fisiológico, cuyas contracciones se realizan en el sentido inverso. El trayecto se encuentra como un conducto situado dorsalmente a la laringe, con un trayecto cervical en la región del cuello, un trayecto torácico por dentro del mediastino y un trayecto abdominal muy corto después de atravesar el diafragma para formar el cardias en el estómago. La conformación. El esófago tiene un color rosado expansible y suave. En cualquier especie, su porción caudal se presenta a veces blanca y más consistente por un cambio de la estructura y el espesor. Es muy evidente en el equino, en el cual el tercio caudal del órgano es particularmente estrecho y rígido. En los rumiantes, el conducto es dilatado en todo su tercio caudal
y de color rosado. El calibre del esófago no es uniforme. El origen relativamente estrecho lo sucede una porción dilatada que corresponde al trayecto cervical. A la entrada del tórax, nuevamente se estrecha hasta el nivel de la arteria aorta. La estructura del esófago es un órgano hueco presentando tres túnicas: muscular, mucosa y serosa. Las relaciones se establecen con varios órganos. En la porción cervical se puede a su vez subdividir en un origen aplicado contra la lámina del cartílago cricoide de la laringe y el músculo cricoaritenoide dorsal por su cara ventral. Su cara dorsal se relaciona con el músculo largo de la cabeza, del cual está separado en el equino por el fondo ciego de la bolsa gutural. La porción craneal o segmento craneal, situado casi sobre el plano medio, está envuelto por una notable cantidad de tejido conectivo laso y situado dorsalmente a la tráquea, entre esta y el músculo largo del cuello, con el cual se relaciona cubierto por la lámina prevertebral. Está flanqueado por la arteria carótida común, por el cordón vago simpático y por la vena yugular interna, cuando existe, de cada lado, por la tráquea y por los nódulos linfonodos cervicales profundos. El segmento de la mitad caudal del cuello, el esófago se desvía a la izquierda poniéndose en contacto con la cara correspondiente de la tráquea, se relaciona con la arteria carótida común izquierda, con sus vasos y nervios satélites, se coloca debajo del músculo escaleno ventral que lo cubre hasta el nivel de la primera costilla. Se halla cubierto por abundante tejido conectivo laxo. En los ungulados, el esófago es visible en el animal vivo en el segmento caudal del cuello del lado izquierdo, a la altura de la séptima vértebra cervical, sobre el surco yugular dorsal a la vena yugular externa. Se puede palpar y se puede observar la progresión del bolo alimenticio. También se puede realizar intervenciones quirúrgicas. La tráquea es un tubo impar, flexible, se mantiene permanentemente abierta por la presencia de cartílagos. La función consiste en asegurar la entrada del aire a los pulmones en la inspiración y el reflujo durante la expiración. Se origina en la laringe y termina dorsalmente al corazón mediante varias divisiones, las cuales originan generalmente dos bronquios principales, uno para cada pulmón. La presencia de los anillos cartilaginosos hace que su superficie externa se presente irregular y rugosa. Las dimensiones, según su longitud, varían mucho de acuerdo a la especie, sobre todo en la posición de estación. La longitud en centímetros en el caballo es de 75 a 80, mientras que en el bovino es de 60 a 65 centímetros, en el ovino, cerdo y perro de unos 25 centímetros. El calibre varía en el caballo de 5 a 6 centímetros, en el bovino de 4 a 5 y en el ovino de 2 centímetros. La conformación es cilindroide debido a que su sección transversa no es perfectamente circular. En los carnívoros, los equinos y la cabra se hallan aplanados en la superficie dorsal y es una pared membranosa. En el bovino, dicho aplanamiento se produce en las paredes laterales y su parte dorsal se observa una cresta irregular. En el cerdo se halla ligeramente deprimida en sentido dorsal. Los anillos traqueales están formados por cartílago hialino unidos entre sí por ligamentos que lo unen y su número es variable según la especie. La tráquea está formada por unos 52 anillos traqueales en el caballo, 50 en el bovino, 32 a 35 en el cerdo y de 40 a 45 en el perro. El trayecto y las relaciones de la tráquea está acompañada en todo su trayecto por el esófago, con el cual se coloca en contacto directo. Describe una ligera curva abierta dorsalmente para penetrar al tórax, donde se sitúa en el mediastino craneal. En el cuello la tráquea se encuentra revestida por una capa espesa de tejido conectivo laxo que forma una vaina propia que le permite gran movilidad.
Esta vaina está delimitada ventral por la lámina pretraquial y otra dorsal, la lámina prevertebral. La tráquea se halla en relación con la mayor parte de los músculos de la región cervical ventral, que de esta manera vienen a modelarse en torno a ella, formándole una cubierta carnosa casi completa. Esta relación varía mucho en función de la topografía del cuello propio de cada especie. En su origen se relaciona con la glándula tiroides, sostenida en su posición por la lámina pretraquial y acompañada por sus vasos. Las glándulas tiroides y paratiroides son dos glándulas que se encuentran en el espacio visceral del cuello, cuya naturaleza es endocrina o hormonal y se sitúan en relación con los primeros anillos o cartílagos traqueales. La función es endocrina, segregando productos hormonales al torrente sanguíneo que intervienen en el metabolismo del cáncer. La glándula tiroides se ubica sobre la tráquea directamente caudal a la laringe, algunas veces superponiéndose a esta. Su forma varía mucho. En el perro y el gato consta de masas separadas que en ocasiones se conectan mediante un hilo. En el perro consta de dos lóbulos ovales alargados en la cara dorsolateral de la tráquea que se extienden desde el quinto al octavo anillo traqueal. El istmo a menudo está formado por parénquima glandular, especialmente en perros y razas grandes. En el gato, los lóbulos planos fusiformes se encuentran en la cara dorsolateral de la tráquea y se extienden sobre los primeros 7 a 10 anillos traqueales. Sus polos caudales están conectados por un istmo delgado de aproximadamente 1 a 2 milímetros. Las glándulas tiroides accesorias generalmente se encuentran cerca del órgano principal. Sin embargo, también pueden encontrarse alrededor del aparato ioides, a lo largo de toda la tráquea, en el mediastino y en la mucosa lingual del gato. En el caballo, un par de lóbulos se encuentran muy separados pero conectados por un istmo insignificante. Los lóbulos tienen forma ovalada y son de tamaño de una plomada. Están situados dorsalmente al segundo y tercer anillo traqueal y están unidos ventralmente por una estrecha hebra de tejido conectivo. En el bovino, los dos lóbulos tienen una forma irregular con una apariencia granular que se parece más o menos a las pirámides. Están situados dorsalmente en el lado lateral de los músculos cricofaríngeos y cricotiroideos. Los lóbulos están conectados por un istmo sustancial que cruza la cara ventral del segundo anillo traqueal. En los pequeños rumiantes, el istmo es inconstante y cuando está presente es una simple banda de tejido conectivo. El eje de los lóbulos de forma cilíndrica se encuentra en la cara dorsolateral de los anillos traqueales craneales. En el cerdo, la glándula tiene forma más compacta y exhibe un lóbulo mediano piramidal relativamente grande, además de los lóbulos laterales. A diferencia de otros mamíferos domésticos, la glándula tiroides del cerdo es un órgano compacto, no apareado en la cara ventral de la tráquea. Su polo craneal se encuentra en el cartílago tiroides, mientras que el extremo caudal puntiagudo llega a la entrada torácica. Su superficie tiene un aspecto glandular. Las glándulas paratiroides se encuentran formadas por dos estructuras: la paratiroide interna, en íntima relación con el parénquima de la glándula tiroides, y las paratiroides externas, en la parte superficial de la glándula tiroides. En el caso del gato, las internas se hallan ubicadas dentro del parénquima tiroideo, cerca de la superficie medial de cada lóbulo, mientras que las externas se encuentran cerca del polo craneal de la glándula tiroides. En el caso del perro, las internas están incrustadas en el medio de la porción de cada lóbulo, mientras que las externas se encuentran cerca del polo craneal o la mitad craneal de la glándula tiroides. En el cerdo no se encuentran presentes las paratiroides internas, mientras que las externas son estructuras parecidas a guisantes en la bifurcación de la arteria carótida común. En los pequeños rumiantes, las glándulas internas se encuentran en el polo craneal de cada lóbulo.
y las externas se localizan en el margen caudo-dorsal de la glándula salival mandibular ventral al ala del atlas, cerca de la bifurcación de la arteria carótida común. En el bovino, las internas se localizan en el margen dorsal de la cara medial o dentro del parénquima de cada lóbulo. Las externas se encuentran mediales a la bifurcación de la arteria carótida común, cerca del origen del nervio laríngeo craneal del nervio vago. En el caballo, las paratiroides internas se ubican alrededor de la mitad craneal de cada lóbulo y las externas se encuentran a lo largo de la tráquea, cerca de los linfonodos cervicales profundos caudales. El timo cervical, presente solamente en rumiantes y cerdos, constituye una glándula u órgano linforreticular, órgano defensivo del espacio visceral del cuello, que tiene tres porciones o lóbulos: cervical, intermedio o istmo y torácico. El lóbulo cervical se localiza a nivel de los primeros anillos traqueales, en intermedio a nivel de la porción intermedia de la tráquea y el torácico a nivel de la apertura craneal del tórax. El timo tiene función defensiva en los animales jóvenes, pero involuciona con la edad del animal. El surco yugular constituye un intersticio muscular propio del equino y bovino que aloja la vena yugular externa. El surco yugular tiene como límite dorsal el borde ventral del músculo brachiocefálico. El límite ventral es el borde dorsal del músculo esternocefálico. El músculo homoioide es quien forma el fondo del surco yugular y separa en el tercio medio del cuello la vena yugular de la arteria carótida. En el cerdo, el abundante tejido adiposo y la disposición de los músculos impide la utilización de la vena yugular. En los carnívoros no se forma surco yugular, no hay músculo homoioide. En estas especies se utilizan otras venas con fines terapéuticos o para la extracción de sangre. En el ovino se procede a esquilar la región ventral del cuello, se lo coloca sentado sobre sus miembros pelvianos, el cuello del ovino se coloca extendido para poder palpar el surco yugular. En el cerdo se palpa una depresión en la región cervical caudal limitada por el músculo pectoral descendente y el músculo pectoral escapular o subclavio, y en medial el músculo esternocefálico o esternomastoideo. Se palpa a corta distancia en posición cráneo-lateral el manubrio del esternón. En el perro, el surco yugular se encuentra entre el músculo cleidoцефálico y el esternocefálico. Cranealmente no se distingue debido a que el músculo esternocefálico cruza en un plano profundo respecto de la vena. Las arterias carótidas comunes está formado por dos, la derecha y la izquierda. Proceden del llamado tronco bicarotidio, que se desprende a su vez del tronco brachiocefálico del corazón. Tanto la derecha como la izquierda transitan dorsolateralmente a la tráquea, recorriendo el espacio visceral del cuello, irrigando la tráquea y a la porción cervical del esófago. Una vez que los han irrigado, continúan su tránsito hacia la cabeza, cuya entrada se dividen en arterias carótida externa e interna, responsable del riego de la cabeza. Las venas yugulares externa e interna son estructuras de naturaleza venosa cuya función es transportar la sangre carboxigenada y sus desechos de metabolismo celular. Las internas forman parte del paquete vasculo-nervioso del cuello, aunque son poco constantes, destacándose fundamentalmente en el perro y la vaca, siendo inexistente en los pequeños rumiantes o se presentan con poco calibre e importancia. Las externas se incluyen en el paquete, pero son más superficiales. Son venas de gran aplicación clínica en animales mayores para realizar la venipuntura o venipunción, es decir, la toma de sangre. El nervio vago, décimo par craneal, nervioso que procede del sistema nervioso central, sale de la cabeza por el agujero yugular y recorre el cuello a ambos lados.
son dobles, forman claramente parte del paquete transitando junto a la arteria carótida común, penetrando también en la cavidad torácica. El nervio laringio o recurrente se queda en el territorio de la laringe y se describirán en forma más detallada en nervios o pares craneales. Son dos, uno izquierdo y otro. La irrigación, como ya vimos, está dada por las arterias y venas del cuello, dada por la arteria carótida común y la vena yugular es externa e interna. La inervación por el nervio vago y el nervio laringio recurrente que ya lo observamos. Los linfocentros fueron ya estudiados en el sistema linfático con dos grupos de linfonodos o linfocentros bien definidos, un grupo superficial y otro profundo. Muchas gracias por su atención.